Oveja Negra se encuentra con el chef investigador, historiador más afamado de México y él es el chef Ricardo Muñoz Zurita. Realmente es toda una enciclopedia en el tema de la cocina mexicana y lo tenemos aquí estrenando piso en el Caribe mexicano, que es Litoral. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy contento con esa nueva aventura que hago y algo diferente porque ya con el Caribe tengo mucha relación desde hace muchos años, con mi participación en muchísimos lugares, pero ahora he diseñado algo diferente. Pero empecemos por el principio. Sí, pensemos por el principio. ¿Cuándo descubriste que eras Oveja Negra? Bueno, hubieron como 3 etapas en mi vida en las que me di cuenta. Ya desde la primaria y la secundaria yo me di cuenta que a mis compañeros les interesaba ir a jugar al fútbol. A mí me encantaba la literatura, la poesía y la música de cantantes que siguen sin gustar a un público generalizado y que es más culterano, pues, para decirlo. Eso lo aprendí en una época diferente. En otra etapa de mi vida, cuando realmente decido hacer y estudiar cocina mexicana, en el cual hasta mi padre nunca estuvo de acuerdo. De hecho, una cosa que les voy a decir es que mi padre se murió sin saber realmente lo que era ser chef. Él nunca entendió, pero no lo culpo porque era también esas épocas en las que yo ya te he contado que chef y de cocina mexicana, pues no. Pues entonces ahí ya era yo medio manchado con la tinta negra, pero cuando digo que soy chef, pero de cocina mexicana, ahí sí me convertí en una terrible oveja negra, ¿no? ¿Cómo te describes con 3 adjetivos? Ay, caramba, ¿ves? A ver, creo que soy muy pro cultura. Todo es pro, o sea, de profesional y pro. Muy mexicanista, eso sí, ¿no? Pero al mismo tiempo muy universal. En general en todo, en la música, en la comida, hasta en el sexo, vaya, ¿no? Ay, Dios, sí, qué sí, universal. sí. Ya está de moda. Antes escondía uno, ¿no? Ahora ya está de moda. Ricardo, ¿por qué te metes al tema de gastronomía? Porque, como también dices, en aquella época no era una carrera en boga. Ajá. Eso ya es ahorita, por todas las celebridades, el Celebrity Chef, pero sí, en nunca, aquellas... nunca, pero ni en sueños lo que me tocó vivir. Exactamente. ¿Y cómo fue que te metiste? ¿Cómo te amarraste los calzones para...? Por el gran... A ver, todo esto ha cambiado y suena como un sueño o una pesadilla, pero cuando yo estudié Administración de Empresas Turísticas, que es la primera carrera que estudio, porque después estudié gastronomía tanto en California como en Francia, había un gran desprecio o vamos a llamarle abandono u olvido a la cocina mexicana y todo el mundo en ese momento de la vida estaba pensando en comida europea y más específicamente en comida francesa. Pero insisto, no nada más estaba pasando eso en México, estaba pasando en todo el mundo. Y entonces yo no veía los platos de mi casa o algo parecido. Y fue como que o sea, entre la música, entre el arte, el baile, lo que más vi desprotegido fue la cocina mexicana. Y por eso decidí que tenía que ser cocina mexicana. ¿Que estudiar? Sí. Y aparte... Pero yo quiero insistir, porque los chavos que me ven ahora, las personas que me ven ahora dicen, ya perdimos al chef Muñoz, al chef Zurita, ya lo perdimos, porque pues dice que no, que ni pelaban a la cocina mexicana. Pero porque ahora vivimos una ebullición de comida mexicana a casi 40 años de distancia, porque profesionalmente tengo 37 años. Así es. Y además otra cuestión es que fuiste tú muy importante no solamente en el hacer, en el cocinar, sino también en el introducir
la cocina mexicana en los planes de estudio en la universidad. Sí, porque a mi regreso Ese es uno a de los México... grandes méritos. Sí, uno de los grandes méritos. Y yo espero que me lo den no por otra cosa, sino porque verdaderamente lo hice, el crédito, ¿no? Yo llegué a México y con todo este conocimiento que yo traía, el único trabajo al que yo podía aspirar en ese momento era la docencia, dar clases. Y entonces es ahí donde me empiezo a dar cuenta de que no estaba incluida la materia de cocina mexicana. Y entonces la incluí en la Uniprop, que fue en la universidad donde estudié, la incluí en Ambrosía, la incluí también en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ¿no? Y para en muchas cosas yo fui el primer maestro de muchas de las clases de cocina. Hoy en día hay otros buenos maestros también, y qué bueno, porque yo ya me retiré de dar clases. Su majestad, cuénteme. Oye, pero hay otro valor tuyo intrínseco, que es real, que es la investigación. ¿Qué te ha costado en el camino y cómo has contribuido al rescate de los ingredientes en peligro de extinción? Bueno, mira, por ejemplo, de eso podríamos hablar horas y horas y horas. Te resumo, te cuento y tú me dices de qué de lo que te voy a decir te interesaría ahondar. La investigación ha estado presente en mi vida esos 37 años, y aunque en los últimos casi 10 años no he publicado ningún libro nuevo, eso no significa que no estoy investigando, y tengo una arca del conocimiento que la vamos a dar a conocer. Ya no sé si es un blog, ya no sé si es una plataforma, ya no sé qué es, pero van a ver todas estas recetas, van a estar incluidas del país, y entrevistas que yo también le he hecho a otras personas, y sobre vinos, y sobre café mexicano, y sobre mezcal, y sobre todo, pero es como una cocina mexicana, un 360, porque a lo que me he dedicado más es como a la cocina, pero caramba, volvemos a lo mismo. Cómo ha evolucionado en los últimos 10, 15 años no solo el mezcal, sino el sotol, y todos los otros destilados, ¿no?, que hay ahora. Entonces, hay que ponerles atención también a eso. ¿Cuántos libros has hecho en tu vida? A ver, entre autorías completas y colaboraciones importantes, porque no cuento cuando me han pedido una receta o me han pedido un artículo, esos no sé ni cuántos son. Pero de colaboraciones verdaderamente importantes, que han sido ideas mías, que yo las he dirigido, y todos son 13 libros. Wow, 13 libros, y también has metido a la tecnología. Sí, también me he metido en el asunto tecnológico, porque, a ver, yo no cocino como cocinaba hace 30 años. Primero maduré, aprendí, evolucioné y todo, pero no se puede negar que todas estas nuevas técnicas de cocción que están habiendo, sobre todo para las carnes, yo estoy fascinado con ellas, porque no por hacer cocina tradicional, como bien dice un colega, ando en burro, ¿no? O sea, se ha confundido. Sí, se ha confundido. No porque haces cocina tradicional andas en burro ni a caballo. Digo, que no tiene nada de malo el burro ni el caballo, no. pero ya cambió el método de transportación. Hay un tema que también me interesa mucho tocar contigo, y es sobre los productos mexicanos en peligro de extinción. Tú has sido un ferviente promotor y divulgador de ingredientes como el chichilo, por ejemplo, en Oaxaca. Sí. ¿Qué estás haciendo tú en torno a algunos ingredientes mexicanos para su...? Tengo una campaña permanente de salvaguarda de cosas y de difusión de otras. A ver, para contestar lo del chichilo, para los que no tienen idea qué es el chichilo, y está bien, no los culpos, no pasa nada, ¿no? Pero hay muchos moles en Oaxaca, hay una clasificación de los 7 moles, que no son todos los moles, pero sí es una buena forma de acercarse a los moles oaxaqueños, que son muy variados, y uno de esos 7 grandes es el chichilo.
Y es un chile, es un mole que se hace con muchos chiles quemados y casi es el mole de ceniza, que casualmente ese es el mole de los entierros y tiene que tener un dejo de trago amargo porque ese es el trago amargo por el que pasa la familia cuando están enterrando a un ser querido. O sea, hasta eso tiene una razón de ser. Entonces, pero de repente yo llegué a Oaxaca y empiezo a preguntar por los 7 moles y todo el mundo hacía referencia del chichilo, pero resulta ser de que todo el mundo hablaba del chichilo y todo, pero ¿y usted hace cocina chichilo? Pues en mi casa, pero para el restaurante no. En mi casa, pero en el restaurante no. Y entonces me di cuenta que era un mole imposible de encontrar en restaurantes. Y eso también corresponde a algo que te dije hace unos segunditos, que una de mis tareas permanentes es incluir platillos que yo no veo que están incluidos en la cocina mexicana y que solamente nos hemos quedado con unos cuantos. Y en cuanto a la recuperación de los ingredientes, yo añadiría 2 cosas. Un poco sí hay mucho de salvamento, porque hay por ahí que algunos que dicen que no, pero sí se salvan las cosas y yo he salvado muchas. Los chiles chilhuacles, ahorita te voy a dar referencia de eso. Y por el otro lado, la divulgación de un producto para que se ocupe, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, pues a todos los que les gusta el chipotle, yo les enseño el chile pasilla de Oaxaca o chile mije, que es un chile ahumado rojo delicioso y que en algunos aspectos organolépticos incluso supera al mismo chipotle común. Tal vez por el extremo cuidado que le ponen los mijes al ahumado de los chiles, ¿no? Y por el otro lado, en Oaxaca, en el norte del estado, está Cuicatlán, que es la región de la Cañada, donde se produce un chile que verdaderamente estaba en peligros de extinción, que era la familia de los chilhuacles, el chilhuacle amarillo, el chilhuacle rojo y el chilhuacle negro. ¿Y por qué son importantes? ¿Y por qué metí las manos ahí, pero ahora sí hasta la tierra? Porque con el chilhuacle amarillo se hace el mole amarillo. Con el chilhuacle rojo se hace el coloradito, el rojo y el colorado. Y el manchamanteles. Y con el chilhuacle negro se hace el mole negro y se hace el chichilo negro. Entonces esos chiles son la base de los colores de esta gama de los 7 moles de Oaxaca. Entonces, por eso, pero por un lado es la difusión del platillo y por el otro lado es la ayuda permanente y la difusión de los chiles. Pero también por otro lado está el tema del campo. Sí, claro. No, tenemos... ahora sí que del que mueve la tierra, el que maneja la tierra, y pues también la comercialización, que yo creo que en ese círculo que debiese ser virtuoso se pierde, ¿no? O sea, porque a veces no tienen los apoyos suficientes, ¿no? Pero yo ya no me espero a ningún apoyo de nada, porque a mí nadie, porque no lo siembro, pero ayudo a comprarlo a precio justo. Ah, ok. O sea, vamos a suponer, yo voy con el productor y les digo, yo te voy a comprar tus verduras, ¿ok? Pero no porque vine contigo te las voy a comprar a 25 pesos. Yo te las voy a pagar a 50, que es a lo que está el mercado en México. Entonces, la diferencia de esos 25 pesos por kilo de cada verdura se le queda al productor, al agricultor y no al intermediario. Yo trabajo mucho en eso. Podría hablarte de la gente de la Huasca Hidalgo, a quienes compro mis jitomates heirlooms. Te podría hablar de la flor de Jamaica, que se la compro a Michoacán. Te podría hablar de los recados, el blanco, el negro y el rojo, que se los compro
a productores de Yucatán. Bueno, y es que, perdóname Sí, que te sí. interrumpa, tienes 5 o 6 restaurantes. Sí, sí. Azul, entonces, por eso los compran, Sí. no para su alacena. Oye, Ricardo... Pero hay quien se molesta. A ver, yo no culpo y no voy a acusar a nadie porque yo no soy la policía Pero bueno, dime de la nombres. cocina. Ay, sí. No. Es broma. Simplemente hay quienes ni se ocupan y quienes ni les interesa. Ellos tienen unos proveedores que les facturan y ya. Porque aquí yo para poderles comprar esos chiles y para poder comprar esas verduras de las que te estoy hablando, he tenido que ayudarles hasta que facturen para yo poderles comprar legalmente. Ahora yo O sea, me meto en esos asuntos. No, pues No es eso- nada más, ay, sí, le compramos a productores locales. No, pues fíjate que no. No, sí, su majestad. Oye, también hay otro tema, es que hablar con Ricardo son muchísimos temas y no tenemos nunca el tacto. acabamos, sí. Tú fuiste parte importante en la elaboración del documento que se entregó para que la cocina mexicana se convirtiera como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Ajá. ¿Cómo fue el proceso desde 2010? Sí. ¿Cómo Sí. está ese asunto? ¿En qué va? ¿Y de qué sirve a la Ajá. cocina mexicana estar como un patrimonio? El documento como tal no lo escribí yo. No. El primer manuscrito lo hizo la gran y célebre y la gran maestra de maestras en la investigación gastronómica en ese país, que es Cristina Barros, que es punto y aparte, ¿no? Ella se cocina aparte, como decimos en la cocina, ¿no? Pero sí es cierto que el Diccionario Enciclopédico de la Cocina Mexicana fue uno de los textos que se tomaron como ejemplo para mencionar por qué la cocina mexicana tenía que ser patrimonio de la humanidad. Pero donde fui el más activo y el más prolífico de todos es en ya llevar la cocina mexicana a Francia. ¿Y por qué a Francia? Porque ahí es donde están las oficinas internacionales o mundiales de la UNESCO. Y fuimos a cocinar a la UNESCO y servimos cenas en el Hotel Bristol para que llegara el jurado y etcétera. Ahí todas esas cocinas estuvieron a mi cargo. Participaron otras personalidades como Rubí, Gerardo Vázquez Lugo, que en aquel tiempo llegaba al mundo de la cocina, siempre había estado incluido en la restaurantería, pero ahora sí ya se había metido a la cocina, y muchas otras personas, pero con toda honestidad, el más activo, el que más agarró de todo, el que se encargó que eso llegara hasta un buen fin, fui yo. En el 2010 no nos dieron el sí, fue denegada la postura, porque en ese momento le estábamos hablando en chino a la UNESCO. O más bien en mexicano. O en mexicano. No, estábamos hablando de chiste. Y yo escribí un artículo que ya no sé ni dónde quedó, que se llamó El día que México se adelantó al mundo, porque nosotros fuimos el primer país que propusimos tener la cocina mexicana como patrimonio cultural de la humanidad. Wow. Entonces, por eso es que no nos los daban, porque decimos, es que ellos decían, no tenemos registrado algo así, tenemos paisajes, tenemos monumentos, tenemos ciudades, tenemos iglesias, pero cocina no. Entonces nos dijeron, espérennos tantito, síganle, pero espérennos tantito. Y nos dijeron que sí, pero no nos dijeron cuándo. Pero como éramos muy luchadores y todo, y había un gran equipo que acabó por dispersarse tristemente, finalmente en Nairobi, 10 años después, o no sé cuántos años, nos dieron ya el acta donde sí la cocina mexicana queda registrada como patrimonio Entonces, cultural. ¿cuándo se da el sí?
acabamos de cumplir 12 años, ¿no? De esto. Sí, por eso tengo en 2010. Sí, 10. Ajá, pero es que antes ya habíamos ido a París. Ah, bueno, entonces estoy yo bien en 2010. Sí. Ya. Ustedes se adelantaron antes. En 2010 sí, es cuando. pero es que fueron dos partes. La primera fue cuando fuimos a París, que nos dijeron que fíjate que no. Y luego, ya cuando todo estaba más y la UNESCO maduró la idea y todo, fuimos a Nairobi. Y allá en Nairobi es donde nos dieron ya el diploma, el certificado, donde la cocina mexicana era patrimonio de la humanidad. Tengo que hacer un cortapisa aquí. Yo no fui a Nairobi, sí fueron mis cocineros, porque habían solamente 2 boletos. Y Alicia de Angeli, a quien quiero mucho y estimo, ella me pidió que quería ir. Y entonces yo le cedí mi lugar a Alicia de Angeli, por eso yo no voy a Nairobi. Pero fue muy bueno porque quien hizo todas las entrevistas en México fui yo, porque de todo el grupo quien se quedó fui yo. Sin embargo, sí fueron mis cocineros. Ok. Y sí se cocinó mi cocina tanto en Francia, tanto como en Nairobi. ¿Y por qué es importante que la cocina mexicana sea patrimonio de la humanidad? ¿En qué repercute? Bueno, no lo hemos sabido aprovechar. A ver, ahí ha habido una falta gubernamental, y no de sino desde Calderón, para que quede claro, porque ahora para poner nombre y apellido. Sí, no, desde la época de Calderón, que fue cuando nos los dieron, y que no, porque yo hubiera esperado que se hubiera hecho un instituto de investigaciones, yo hubiera esperado que hubiera habido un colegiado, una escuela, etcétera, y nada de eso ha pasado, porque se corrompió también la idea, ¿no? Y lo he dicho públicamente, Gloria López Morales se adueñó de todo ese concepto, y al gobierno de Calderón y al gobierno de Peña Nieto no le interesaba para nada. Al actual gobierno ellos no saben ni en dónde está el certificado que está en casa de Gloria López Morales, ¿no? Porque a estos pobres les tocó, la verdad, la desgracia. Es que lo que sí nos atrasó muchísimo fue la pandemia. Okay. O sea, había, por ejemplo, y te voy a decir, ¿no? La actual secretaria de Cultura es una mujer muy enterada, muy ocupada y preocupada por la gastronomía, pero han empezado por algo que yo estoy muy de acuerdo, que es la cultura o la cocina indígena, ¿no? Han empezado por esa parte, por la indigenista. Creo que se los comió el tiempo, creo que no van a llegar a la comida tradicional y a la comida gourmet. Esa no va a dar tiempo. No va a dar tiempo, pero Frausto, la secretaria, está muy interesada y muy metida en eso. Les ha faltado, bueno, en el caso de Frausto me consta que les ha faltado tiempo y presupuesto, porque la pandemia se comió el presupuesto y se comió el tiempo. Hay un tema precisamente hablando de esto. ¿Qué ha faltado para que la cocina tradicional mexicana se vea como se integra como política pública? Ajá, sí, porque ya es patrimonio. Sí, es patrimonio. Y además pero el gobierno tiene que dar respuesta a la UNESCO. Pública, exactamente. ¿Qué ha pasado? Ajá, no ha pasado nada. El problema es que realmente no ha pasado nada. ¿Qué se requiere para que ocurra? Yo creo que tendría que haber un instituto, no sé cuál sería el nombre, si colegio, instituto o escuela de cocina mexicana, donde no nada más se den clases, ¿no?, de cocina, sino donde exista
un programa de investigación permanente de cómo mejorar y de cómo hacer las cosas mejor en la cocina mexicana, porque hay cosas muy tradicionalistas que ya se pueden hacer de otra manera. Te pongo el ejemplo más fácil. Las salsas se hacen en molcajete, pero estamos ocupando la licuadora y siempre reconocerle al molcajete la importancia, pero bueno, perdón tantito, pero la licuadora lo hace más rápido. Ok, ¿hay presupuesto para la investigación? O sea, tienes 37 años en esta carrera, tú has sido un gran investigador, ¿ha habido recursos? Jamás, nunca. Jamás, nunca. El recurso que yo he tenido ha sido que he tenido la suerte de que cuando el diccionario enciclopédico se editó en Clio, el señor a quien yo cariñosísimamente le llamo el viejo Herdes, porque era el mayor de toda esa dinastía, aportó en aquellos tiempos, estamos hablando del 1996, 2 millones para la fotografía del libro, cosa que siempre se lo agradeceré y siempre lo diré. Y luego también, lo que pasa es que a mí ya me tocó conocerlo algo mayor, y antes de morir dejó 500,000 pesos en el año 2000 para que yo hiciera el libro verde en la cocina mexicana. Es así como he llegado a tener algún apoyo o patrocinio, pero de ahí en fuera todo ha salido de mi bolsa, ¿no? Es un estilo de vida. Yo ya lo entendí así, ya lo comprendí así. No tengo un hijo, pero tengo la investigación que gasta igual o más, ¿no? Porque lo que la gente muchas veces no sabe, y es que es bien injusto, que para sacar una receta a veces te llevas días y tienes que volar o viajar al lugar y ver a la persona que te lo va a enseñar y todo, y luego regresar y hacerle en México para ver si sí te sale como te lo enseñaron. Entonces cuesta muchísimo una receta inédita, que no te la robes de otro libro, ¿no? Porque eso se da mucho. Andar, o sea, rondando como en los 10,000 pesos. Ricardo, ¿tú qué opinas? ¿Qué le ha faltado a la cocina mexicana para que se convierta como en un gancho turístico, como la cocina de que Perú, verdaderamente por ejemplo? sea una oferta? Exactamente, como la española, como la francesa. ¿Qué le ha faltado con toda esta riqueza? Ya habíamos hablado anteriormente que la gastronomía mexicana es patrimonio material de la humanidad por la UNESCO, pero ¿qué le ha faltado? Ha faltado, a ver, lo siento, pero lo voy a decir tal cual es, ha faltado una política pública que impulse el estudio, la academia, la investigación en la cocina mexicana. Y te pongo un ejemplo muy claro. Los que están estudiando gastronomía actualmente llevan 1 o 2 semestres de cocina mexicana y todo lo demás es de otros tipos de cocinas. Y yo creo que debería ser al revés, que deberíamos de tener mucho más cocina mexicana y lo otro verlo como un aspecto cultural. Pero lamentablemente no es así. Pero eso es falta de una política pública donde la SEP debería de intervenir. Por ejemplo, la política pública es la promoción y difusión de la cocina mexicana en el mundo entero, de que deberíamos de haber chefs que estuviéramos viajando constantemente a hacer demostraciones, pero no de mi cocina, sino de la cocina mexicana. Una política pública bien dirigida. Falta un programa de institución y de investigación gastronómica. Por ejemplo, en el caso de la cocina peruana, sin ningunearla, sin despreciarla, al contrario, ¿qué crees que hizo bien Perú para hacerle un boom internacional? Crear la marca Perú. Lapso. Crear la marca Perú. Existe la marca Perú, que se la dieron a la moda, se la dieron a la cocina,
¿no? Y les dieron presupuesto para viajar, difundir y posesionarse como tal. Y gracias a eso, pues hubo un gran incentivo de las nuevas generaciones que se pusieron más atentos a la cocina peruana y por eso hoy son lo que son. Fíjate que es curioso porque hace 5 o 7 años yo di una entrevista donde digo que la cocina peruana se nos adelantó. Adelantó no porque sea mejor ni peor, eso no lo voy a tocar, Claro. pero se nos adelantó porque Perú hizo una política pública para la gastronomía y se dedicaron varios años a publicitarla por todo el mundo, a través de demostraciones, degustaciones, conferencias, investigación, etcétera. Entonces, es eso. Oye, Ricardo, a propósito, ¿tú crees, hay todo un acervo de platillos mexicanos del norte al sur? ¿Tú crees que se pueda construir un nuevo platillo nacional? Es probable, es probable, pero para que esas cosas sucedan, tienes que ser un conocedor de la cocina de tu país. Ok, ahora, el tema de los celebrities chefs, Sí. ¿afecta o no? No, está muy bien porque algunos, yo sí lo veo muy bien porque, bueno, primero, según entiendo, estoy considerado en ese grupo. Pero mis otros colegas yo creo que hacen una labor importante y necesaria porque son promotores y son objeto de deseo y son objeto de admiración y son objeto de muchas cosas. Y sí es importante y sí es necesario, ¿no? Aquí en Cancún tenemos una decena de ellos, ¿no? Tal vez uno de los más prolíficos en ese sentido sea Jonathan Gómez Luna, Así ¿no? Pero hay muchos otros, ¿eh? Hay muchos otros. El problema de mencionar nombres es que olvidas los otros nombres de los demás. Federico pero, López. pero bueno, Tu compadre. Federico López, claro, por supuesto, y saldría una retahíla de nombres que habría que hacer. Había que apuntarlos a mano como para poder dar la lista completa, pero sí hay muchos. ¿Cómo cocinas la fama? Con trabajo. Yo no he podido hacer otra cosa y todo lo que tengo y todo lo que hago es producto de mi trabajo y del estudio. Una vez que has trabajado y lo estudias, diriges hacia donde quieres llevar el estilo de cocina. Porque, por ejemplo, para no meter a más gente en el chisme, el caso de Federico López, en el caso de Jonathan Gómez Luna y mío, coincidimos en muchísimas cosas, pero cada cocina es diferente. O sea, somos como agua y aceite en ese sentido, pero no en la amistad. Son como chile, mole y pozole. Sí, pero no en la amistad y no en el profesionalismo y no en la admiración, porque yo los admiro mucho a ellos. Háblanos de tu proyecto actual aquí, recién estrenado. Pues ya estamos sentados aquí estrenando, Litoral. todavía con los ruidos últimos que genera una apertura. Bueno, Litoral es el resumen gastronómico de todas las recetas importantes, famosas de los litorales de México, incluyendo el Mar Pacífico, incluyendo el Golfo de México, incluyendo el Mar Caribe. Y tenemos cosas que para mí son muy necesarias tener porque volvemos, ¿te acuerdas del tema del chichilo negro de hace un ratito que todo el mundo hablaba de él pero que nadie o nadie lo servía, ¿no? Pues así le pasa al guachinango a la veracruzana, a los tamales barbones, al tamal de huitlacoche con camarones, a los pulpos jarochos, al pescado tinquinchic, que ¿Esa mujer es endémico? Bueno, realmente vino del norte de Yucatán y de ahí se extendió, pero a ver, es una misma raíz, Claro. ¿no? Una raíz. Sí. No, pues estamos en el mismo territorio. Por eso. No. Por eso. Pero bueno, el pescado tinquinchic y así
la diabla y todo, pero bien cocinado. No digo que es que haya quien lo cocine mal, sino que va a ser muy a mi estilo y muy a mi forma y muy a como yo lo entiendo y muy a como yo lo conocí cuando lo investigué y muy a como me lo dieron a comer y como me lo hicieron saber. Dinos los tres imperdibles de aquí litoral, del mar Pacífico, del mar del Golfo y del mar Caribe. No te voy a decir los tres imperdibles de cada uno, porque nada más te voy a dar uno de cada uno, porque si no te voy a vender la carta. Bueno, a ver, del mar Caribe, desde luego, el gran plato, y mira que estoy dejando afuera, bueno, eso sería en el Golfo con champotón. Es que hay que recordar que la península está integrada por Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Yo tiendo a repetir estos detalles porque luego uno asume que la gente sabe las regiones y no tienen por qué. Para eso estamos nosotros. Bueno, el tinquinchic. Pero ese tinquinchic, como yo lo aprendí en Chuburná, con sus rebanadas de aguacate, mantequilla, con sus frijoles colados negros, con su arroz, con su salsa roja, con su salsa isnepec, con su salsa de habanero, que todo se pone en la mesa y va a ser para compartir. Del Pacífico van a ver, bueno, Estoy salivando. Una muy buena selección de conchas, no tantas, pero sí muy buenos ostiones y muy buenas almejas chocolata, pero en lo preparado el aguachile negro. Y del Golfo de México, pues indiscutiblemente el guachinango a la veracruzana. Pero también muy cerquita de ahí vienen los camarones en pipián de Tamaulipas. Wow, qué interesante, porque sí. eso sí, por ejemplo, no los he probado. Sí. Tú como chef, ¿qué debieras de confesar? ¿Yo como chef qué debiera qué? Confesar. Que he pecado mucho. De palabra, obra, de palabra, obra y omisión. Eso sí tendría que comer. Y sí, Y mejor que ni le busquen porque le van a encontrar. Viene la segunda parte de la entrevista y esta es Ricardo Muñoz, Zurita al desnudo. Ok. Así que empieza. Bueno, soy un poco tímido, pero trataré. Ayer por lo menos me quité la camisa y me metí al mar. Bueno. Estaba preciosa la playa ayer. Sí. Ricardo, ¿qué te dejó brevemente a ti en lo personal la pandemia? Bueno, un gran desfalco económico, porque eso cuenta, y un aprendizaje de que no podemos dar por cierto, por seguro, cualquier cosa, ¿no? Que un viaje, una compra, una venta o algo, y que nada es por seguro. Eso creo que me dejó, que nada es por seguro. Además de un gran sufrimiento y un gran desfalco económico, ¿no? Porque yo sí hice frente a pagarle a los empleados en todo este tiempo. Si hubiese una película que describiera tu vida, ¿cuál sería? No la hay, pero tendría que ser como una suerte de luchador social gastronómico, una cosa así. No hay algo... No, ahí me siento muy lejano. No. Porque otra vez, ves, es la cocina francesa. No, ya, discúlpame. Sí. No, creo que no hay una Está película. por filmarse. Yo creo que podrían hacer una de mi vida, que no, sazón y condimentos no le iba a faltar. Sobre todo cuando me tuve que pelear con mucha gente para decir, oigan, no, la cocina mexicana vale. O sea, es que todo este triunfo y gloria que yo vivo ahora se deben a muchos años de comprobar y probar que la cocina mexicana valía la pena y que tenía que estar como una de las grandes, cosa que ya lo logré. Ricardo. Yo y todos mis compañeros, desde luego, porque nada se hace solo. Ricardo, ¿qué canción desnuda tu alma? Hay una canción que se llama Si yo fuera como ellas, cantada por Nacha Guevara. ¿No? Cuando dice si yo fuera como ellas me vería tal cual soy.
ni más triste ni más alegre que la dicha o el amor. Si vivir fuera más fácil, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay otra Eva, porque habla de la vida de Eva Perón, y es mejor de lo que soy. Si pudiera, si me atrevo. Sí, muy bonita. Y refleja mi vida y sí describe. Fíjate que sí hay canciones que describen mi pensamiento y mi forma de ser y de pensar, y que me han acompañado en cosas que he tomado grandes decisiones. Por ejemplo, yo siempre tuve la oferta de trabajar en el extranjero, pero un día decidí que no quería irme, que me quedaba en México, y entonces agarré de himno la canción de Eugenia León, que se llama Aquí me quedo, aquí nací y aquí me muero. ¡Wow! ¡Qué profundo! Soy muy intenso, sí. Oye, ¿cuál ha sido el quiebre más fuerte que has vivido en tu vida? Un gran quiebre en mi vida es cuando yo decido que después de California y después de París, lo que quería era regresar a México. Y me regresé a México contra todo pronóstico, incluso de mis hermanos y de mi familia, que nos queremos mucho, pero me decían, no, pues ya estás allá en el extranjero, ya quédate allá. Pero a mí me faltaba Bellas Artes, me faltaba la Alameda, me faltaba el Zócalo, la mugre de la ciudad. Perdón, es una alarma que pongo nada más. Me faltaban todos los aromas de la ciudad y todos los sabores y los problemas que tenemos y todo. Como que nunca he querido irme por el lado fácil. ¿Tienes algún complejo? Sí, quisiera ser más delgado. Me siento gordito siempre. ¿Tu trauma? Voy al psiquiatra. Entonces no puedo pensar mucho en los traumas porque muchos de ellos ya se han ido. No sé. No sé si tengo algún trauma. Seguro debe haber, pero es que sabes que en los últimos años he venido aplanando mi vida. O sea, era como esta cuestión de que el piso era imparejo y que habían chipotes y todo. En los últimos 10 años, con terapia, tengo que decirlo, con terapia he venido solucionando muchas cosas. De hecho, internamente soy mucho más feliz ahora. Pero si es producto, y se les doy un gran consejo, vayan al psiquiatra. ¿Cuál ha sido tu mayor acierto? Decir que iba a hacer cocina mexicana y cumplirlo. Esa determinación ha sido mi mejor acierto de todo. Y también hay otro acierto. Aprender a decir que no, y eso te digo otra canción de Nacha Guevara, cuando dice, yo dije no cuando los demás dijeron sí. Decir que no en muchas situaciones donde se iban a tomar decisiones o trabajos que me fueron ofrecidos que eran muy buenos, pero yo dije que no, que necesitaba trabajar como independiente. Tu enamoramiento con el Caribe mexicano, o sea, has tenido pues tus affairs, ¿no? Sí. El enamoramiento, sí, muchos. El enamoramiento del Caribe mexicano era desde que yo era muy pequeñito, porque cuando se hace Cancún, bueno, a los pocos años se hicieron muchos comerciales y muchos anuncios por la televisión nacional, y yo veía ese color de mar y yo veía esas playas que me encantaban. Pero fue hasta 1989 cuando yo llegué a Cancún. Era otro Cancún también, ¿eh? Y después he sido invitado por muchas cadenas
a ser chef, como en el caso de Posadas de México, que tiene una gran lista de restaurantes. Por supuesto, Xcaret, con quien tengo también tengo otro gran agradecimiento, porque fueron historias muy bonitas, tanto Posadas de México como Xcaret. Ahora estoy en Litoral, pero he sido un chef muy invitado por muchas otros hoteles que he ido como chef invitado para hacer festivales, ¿no? Y aparte un gran colaborador desde su fundación de Oveja Negra. Ah, sí, Oveja Negra es parte de mi vida y sí, a veces me cuesta trabajo, porque ¿sabes qué pasa? Que cada día tengo menos tiempo y cada día es más difícil estar concentrado y poderse sentar Pero a trabajar. como dice su columna, hablando al chile, sí es muy cumplido. Sí. Oye, gallina vieja hace mejor caldo. De gallina vieja se hace mejor caldo, ¿no? Entonces a mí yo soy gallo, entonces más o menos también hago buenos caldos. Oye, es que la picardía mexicana no tiene fin, ¿eh? De la cuchara, del plato a la boca, se te cae la sopa. Sí. ¿Qué se te ha caído? Hay muchas cosas, sobre todo en el caso del amor. Prospectos que tú crees que iban a salir muy bien y no. Laboralmente no, casi no. Bueno, se me han caído unas ollas y así, pero el pensamiento es más profundo. O sea, tú te refieres Sí, claro. a algún proyecto, sí, claro, o a alguna iniciativa o alguna. Pero está perfecto, con el amor me lo dices sí, todo. Sí, con el amor. Sí. ¿Qué has tenido congelado? Trato de tener congelada la desilusión. Wow. La desilusión la trato de tener congelada, como que no cabe mucho en mi vida, porque la vida es muy corta y hay que aprovecharla tal cual venga. ¿Qué se te ha quemado? Ay, casi todo tiene que ver con el amor. Te digo que por eso voy al psiquiatra. Sí, a veces te das unas chamuscadas que... ¡ay! ¿No? Pero, a ver, pero también tengo que aclarar, soy muy feliz y he sido muy feliz con mis relaciones, pero sí han habido varias, porque yo nunca me he casado, ¿no? Entonces, cuando se tiene esa alma libre, pues cuando las cosas no están funcionando, pues cambia uno de bando o cambia uno de grupo. ¿Con qué te has intoxicado? En el camarón echado a perder. ¿Qué platillo nunca cocinarías otra vez? ¿O cuál más bien te ridiculizó públicamente? Hay un mousse de chocolate mexicano, o sea, pero lo hice en televisión y los tiempos no me alcanzaron. Y lo bueno es que ya llevaba yo uno hecho y acabé presentando el que estaba yo hecho, pero sí me sentí muy mal en Televisión Nacional cuando hice eso. Pero bueno, por justificarte, ¿verdad? No, pero es un engaño. En 4 o 7 minutos en televisión tú no puedes dar una receta de algo bueno. Porque ni la pasta, esa tarda en cocinarse. ¿Qué tienes enlatado ahorita? Tengo enlatado la plataforma de la cocina mexicana. De hecho, ya compré ¿cómo se le llama? Los derechos, sí, el nombre, y se llama el dominio cocinamexicana.com, que va a ser, pues yo espero, uno de los mayores acervos gastronómicos de la cocina mexicana jamás escrito. Si fueras un ingrediente, ¿cuál serías? Chile. ¿Qué chiles? El chile ancho. Es que tiene mucho sabor y da colores. Ay, qué cosa te especifica, de veras. Oye, casi, ¿no? No, porque es un chile muy universal, de verdad, casi en todo. En los adobos, en los moles, en los pipianes aparece. Wow. Y así soy yo, siempre aparezco en todo. ¿De qué eres el ajonjolí de todos los moles?
Cuando se trata de una cocina mexicana académica, siempre estoy. A veces por amor, desamor o desprecio, pero siempre me invitan. ¿Con qué platillo has conquistado? Uy, con el chile en nogada, te digo. Y que conste que el chile poblano es el que se convierte en chile ancho. Ah, sí. Entonces yo estoy ahí omnipresente, en fresco y en seco. ¿Seco o húmedo? Sí, porque esa es la pregunta que me estás haciendo realmente. Yo. Sí, tú. Oye, ¿qué instrumento de la cocina serías? Ay, caramba. Yo creo que un batidor. Sí, un batidor porque con eso mezclas todo y con eso juntas todo y con eso unes todo. E incluso con el batidor puedes, agitándolo rápido, puedes salvar una salsa que ya se haya cortado. Oye, ¿a qué le echas muchos huevos? A los omelets. Yo hago omelets de 3 huevos. Y es en serio. Pero aparte de la cocina, ¿a qué le echas muchos huevos? A mi cultura personal. Me procuro mucho, siempre estoy tratando de aprender algo que sea cultural en el sentido de literatura, pintura, escultura, música. Esa es una parte que siempre la tengo muy cuidada y a esa sí le echo muchos huevos y tiempo. La cereza del pastel. ¿Qué es en tu vida? Tengo varias cerezas, ¿no? Pero una gran cereza del pastel es cuando sale un nuevo libro. O sea, eso me hace tremendamente feliz. A veces no sé si soy más investigador que chef. Hablemos de tus placeres culposos. De los culposos, de los pecados capitales. ¿Cuál es tu veniales o mortales? Los que quieras. Es abierto. Ovejita negra. Bueno, uno que sonaría muy obvio, pero que es muy cierto, es la glotonería. Soy muy glotón, me gusta comer de todo, hago de todo, como de todo. Hay muy poquititas cosas bajo el universo o en este universo que no me gustan de sabor, ¿no? Y una de ellas es el papaloquelite, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí en fuera... ¿Qué otros placeres culposos tienes? Bueno, pero la comida es un placer culposo. Acuérdate que son los pecados, ¿no? La gula. No tengo el de la avaricia, sí tengo el de la lujuria. Siempre he sido muy activo sexualmente. Pero eso no quiere decir loco, pero sí. Bien kinky. Bien, no, pero no kinky, pero sí, o sea, yo creo, fíjate, que hablando del sexo, que es una cosa que hemos estado tocando varias veces, las personas que viven en plenitud sexual viven en plenitud de vida, porque el sexo es una parte muy importante en la vida. Entonces, hablando de eso, ¿cómo vives tu sexualidad? Pues muy dignamente, abierta y activamente. O sea, siempre tengo un compañero sexual, ¿no? Pero que también es amoroso. Pero que también es compañero. Poliamoroso. Bueno, tal vez. No sé, yo no puedo decir. Sabrá Dios lo que pasa. Apenas si puedo responder por mí. Oye, Ricardo, ¿te has trasquilado? Sí, cómo no. Sí, en pro del amor uno hace muchas cosas y nunca faltan los abusivos, ¿no? Sí, una vez tuve un amor que se llevaba
como robo hormiga, ¿no? Cualquier dinerito que quedaba por ahí, algún maletín de una marca muy fina, alguna bolsa muy fina y cosas así, y que no te das cuenta, porque como es robo hormiga pasa de a tan poquito que no te das cuenta. Ya es cuando viene el gran desfalco. Cuando no encuentras ya, el refrigerador, la sala. Ya cuando no encuentras la sala es cuando te das cuenta que te han trasquilado. ¿Te gustaría trasquilar a alguien? No, es un sentimiento que no... Insisto, estoy muy metido con la psiquiatría y con la psicología, y no, esos sentimientos no llevan a nada. No, y además tengo comprobadísimo que todo lo que haces se te devuelve, bueno o malo. Ricardo, si fuera tu última cena, ¿cuál sería tu menú? Ya lo tengo bien pensado. Sería mole negro con champán. ¡Wow! Sí. ¡Qué locura! Sí. ¿Y de postre? Y de postre, con quien convive conmigo esa cena. Puedo yo decir, ¿para qué ir a buscar tan lejos si está ahí? Oye, Porque no voy a cenar solo. No, ¿cómo crees? Oye. Es tu última cena. No, sí. ¿Qué palabra te tatuarías? No me gustan los tatuajes. Estoy hablando simbólicamente. Ajá, pero yo me tatuaría la palabra yo. Ok. Yo. ¿Cuál es tu grosería favorita? Es que la grosería favorita cambia según la circunstancia, ¿no? Pero hijo de la chingada, ¿no? Es la que ocupo incluso hasta positivamente para hablar de alguien. Es un hijo de la chingada. Ricardo, ¿qué te gustaría dejar como legado? Sí, hay cosas que ya son legado. Y tengo la gran fortuna de que me ha tocado vivirlas, ¿no? Los libros son un legado porque es conocimiento, es fuente de información. Pero sí me gustaría dejar un legado que va a sonar simple y churrigueresco, pero me gustaría dejar que, por ejemplo, que los que nacemos en esta tierra tuviéramos amor por México. Hay muchos que lo amamos y conozco a muchos que lo aman, pero hay muchos que no lo aman y a veces no entiendo la razón, pero si tuviéramos amor por México no nos pasaríamos los altos, no tiraríamos la basura en la calle, cuidaríamos más lo que... Sí, plásticos en el mar y cosas así. Y a veces no tienes que querer mucho, nada más con los que te rodean puedes hacer un gran cambio. Y de verdad, no es como las declaraciones de la Miss Universo y la paz del mundo, ¿no? Y ayuda a los niños. No. Nada. Que ya me vi como Miss Universo. No, pero en serio, el amor a México. Si amáramos más este país, no tiraríamos la basura en las barrancas, no desperdiciaríamos el agua, cuidaríamos más. Ok, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? Ay, pues, ¿qué sería? Es que como tengo muchos años, no ando pensando en eso. Espero vivir muchos. Pues nada, que fui buen mexicano, todo. Así, Ricardo Machueta, buen mexicano. Y ya con eso se resume todo. Hoy te declaras oveja negra por... Pues por mis convicciones, por mis creencias, por mi manera de ser, que sí es muy diferente y en muchos sentidos a los de muchos otros, pero afortunadamente hay un gran rebaño de ovejas negras también que movemos el mundo y que hacemos mucho más que las ovejas blancas. Pues bienvenido al rebaño y muchísimas gracias por esta entrevista, querido Ricardo. No, al contrario, un placer. Aquí en Oveja Negra. Hasta pronto.